el proyecto de Georgette Philippa. Ella fue una escritora y poeta y fue la esposa de César Vallejo. Le voy a dar el pase a mi compañero para que él le pueda explicar más sobre Georgette Philippa. Aspectos biográficos de César Vallejo. Infancia de Vallejo. Según Julio Ortega, César Abraham Vallejo Mendoza nació en 1892 en Santiago de Chuco, una pequeña ciudad al norte de los Andes peruanos, enclavada en las alturas y de difícil acceso. Era el último de 12 hermanos, era una extensa familia. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza. El niño jugaba misteriosamente a tener hambre y hurtaba panes del horno para comerlos a escondidas. En otra ocasión también cuentan que jugaba con los palotes que había trazado en la tierra. Su familia, aunque modesta, era, sin embargo, acomodada. Su padre había sido gobernador de Santiago de Chuco. Amor y relación con el Grupo Norte. Según Andina 2018, César Vallejo, en su paso por Trujillo, perteneció a un grupo de intelectuales llamado Bohemia de Trujillo. En ese momento estuvo el músico Carlos de Macedonio, él y el político Víctor Aya de la Torre. Y así conoció a María Rosa Sandoval, de quien se enamoró. Después que terminó su relación con la señorita, se entera de la muerte de ella, el cual le afectó totalmente y quedó destrozado. Dedicó varios poemas, Vida en París y fallecimiento. Según Gabriela 2018, en César Vallejo en 1923 viajó a París. Pasó la mayor parte de su vida en ese país. También viajó a Madrid, a Moscú. En 1926 conoció a Georgette Philippa, de quien se enamoró, y murió en 1938. Definición de emprendedor. Un emprendedor es un líder capaz de crear nuevas oportunidades o renovar las que ya se tiene para dar una mejor proyección, fortaleciendo las debilidades y sacarle el mejor beneficio con responsabilidad. Cotillón, 1755, definió el término emprendedor como agente de compra de medios de producción a determinados precios y los incorpora de una forma precisa para que genere un nuevo producto. Cotillón es el pionero del emprendimiento en la economía. Tesay define el emprendimiento como un líder con visión arriesgada, evaluador de proyectos y que moviliza recursos desde una área de poco rendimiento a una de mayor rendimiento. Timmons, profesor estadounidense, detalla que el emprendimiento son las acciones humanas para que una creatividad forme productividad de la nada. Por otro lado, Proaño 2014 acota que el emprendedor es el innovador y da mejor uso de algo ya existente. Así participa del cambio de su vida y de su entorno. Es en la productividad tanto económica, social y política. Por ello enfatiza el apoyo para que reluzcan y desarrollen sus habilidades, minimicen sus debilidades y las transformen en oportunidades. Punto. Perfil de la persona emprendedora cultural. Se conoce como emprendedor a quien organiza y conduce algún tipo de iniciativa con fines de lucro, corriendo cierto riesgo financiero. El perfil del emprendedor es simple. Se trata de una persona motivada por una visión interior. Esto significa que un emprendedor no es quien sueña con hacerse rico, sino que piensa en que las herramientas emprendedoras son un medio para convertir en realidad una visión del mundo. Algunas cualidades que tiene una persona emprendedora pueden ser que tenga un espíritu de travesía, capacidad de innovación, una mente abierta e innovadora, orientación comercial, perfeccionismo, tolerancia al peligro,
tolerancia a la frustración, capacidad de sacrificio, capacidad para elaborar en grupo y una buena capacidad. Según el autor Gavidia, 2022 define la competencia del emprendedor cultural. Durante los últimos años se registraron el aumento de interés de los emprendedores por capacitarse en diferentes aspectos de mejora para su negocio. Aproximadamente de 92% de los emprendedores accedió en planes de capacitación y mejoramiento de habilidades y destrezas. Resulta que el área de marketing y publicidad, manejos de medios virtuales de ventas en páginas web, más elegidas según su estudio elaborado por Ipsos. En estos tiempos un 64% de emprendedores pertenecen al segmento de las damas y un 36% son varones. Asimismo, Bozada 2019 define la competencia del emprendedor cultural. Son aquellas cualidades necesarias para iniciar y liderar cambios tanto en su entorno profesional como personal. Coinciden los expertos importantes para que cualquier persona quede gestionar su aprendizaje, formación y su vida profesional a lo largo de su vida. Diversas investigaciones y autores coinciden en que las competencias claves necesarias para ser una persona emprendedora dependen del contexto económico y social en el cual ésta se mueva, por lo cual sea difícil especificar. Naturaleza del producto, radionovela. Definición de radionovela. Según Camacho, 2009, la radionovela es una comunicación amplia que va desde el que lleva el mensaje y el otro que recibe. Este mensaje narrativo llega a las demás por diferentes formas más distintas de la novela típica. Por esa razón, la radionovela tiene una audiencia diferente al público y suele ver obras escritas. De acuerdo con Rodríguez, 2020, la radionovela se inicia en Estados Unidos y llega a Latinoamérica. En 1934 llega a Colombia. En ese año se inicia en el país con unos 5.000 aparatos receptores de radio en el país, las cuales se adquieren con precios muy cómodos. En esos años en Bogotá se fundaron las primeras radios. Según la revista de la Biblioteca de la Quinta 2020 de Colombia, la radionovela es una forma de comunicación de historias contadas en forma dramática y que se transmite por capítulos. Es considerado el predecesor de las novelas televisivas. Sus características son el uso de formas narrativas que el oyente permite enganchar con el argumento de la historia. De acuerdo con Soler 2015, en la página 40, nos dice que Estados Unidos desarrolló radionovelas en especial de ciencia ficción. En América Latina importó este formato también y en España en 1950. El serial radiofónico no poseía mucho triunfo hasta que arribó Guillermo Seller, un productor de radionovelas. Características de la radionovela. Según López en 2011, en la radionovela son historias narradas y dialogadas de modo dramático que se emiten en capítulos sucesivos. Es considerado como el asesor de la novela televisante y durante mucho tiempo tuvo gran acogida entre los oyentes por su dramática basadas en la realidad o en la fantasía. Y también dice que puede comparar con una historia de radio en la que se encuentra una historia de ficción a través de una división temporal de la trama y se caracteriza por la representación de estructuras auditivas, incluyendo sonidos e instrumentos musicales para fijar una historia vocal. La importancia de la radionovela. Según Juan, en 2010, nos dice que la radionovela se plantea como un recurso pedagógico porque permite que el grupo de estudiantes explore e identifique sus procesos escriturales y de producción oral mediante la construcción de un espacio colectivo con el que pueda crear una historia o un guión de diferentes personajes. Según nuestro autor Rivero Ayllonte, en el 2004, en el artículo Vallejo, Dos amores de París, en la revista Umbral, en la página 113 nos indica que Georgette quedó huérfana a temprana edad, ya que su padre falleció por ir a la guerra, lo cual ella nunca llegó a conocer a su papá, ¿no? Y también nos cuenta que a los 6 años de edad, ella sufre una terrible enfermedad, ¿no? Que viene a ser la tuberculosis en uno de sus miembros inferiores, en su pierna. Por otro lado, Amaris Chavarri L., en el 2015, el 7 de enero, en Georgette Marie Philipper Travers, en la revista Los temas ofrecen los temas peruanos e internacionales, entrevistas y exposiciones, nos dice que Georgette Philipper
fue una poeta, una escritora, ¿no? Que nació el 7 de enero de 1908 y falleció el 4 de diciembre de 1984. Sus padres fueron Alexander Jean Patins, Philip Pars y Marie Travers, su madre. Ellos fueron dos jovenzuelos, ¿no? Que no se casaron, solamente convivieron. Georgette no llegó a conocer a su padre, tampoco nos cuenta este autor, ya que su papá se alistó al ejército francés en 1906. Por ese motivo, ella adoptó el apellido Travers, que era de su abuelo materno. Que en 1914, una terrible enfermedad, tuberculosis, ataca a los nódulos de sus pies, a sus extremidades inferiores de Georgette, ¿no? Ese año estalla la Primera Guerra Mundial y su padre muere en la guerra por una herida grave. De la personalidad de Georgette Philippard, la dama de Vallejo, criada con tradicionalismos, de lo cual no solo realza su belleza y elegancia, sino también sobresale su personalidad. Según la revista Sucesos 1968, publica que Georgette, como toda adolescente, era soñadora, fantasiosa, desenfrenada. Por ello, muchos de sus profesores la tildaban de desequilibrada mental. Pero con el pasar del tiempo, siguió siendo esa adolescente soñadora. Con Vallejo, ambos compartían la pasión por las cosas ocultas y eran supersticiosos. Georgette era una mujer muy poco sociable, pero gozaba de una vida tranquila y sin sobresaltos. Eso es gracias a sus principios. Por otro lado, Gamber 2013 refiere que las personas que conocieron a Georgette referían que era de pésimo carácter, no era nada afectuosa ni generosa. El propio poeta, que no la toma en cuenta en muchas de sus obras literarias, refiere que era codiciosa, aunque se debatía entre altruista y egoísmo. Ciertamente fue distanciándose de las camaradas del poeta, porque ellos no compartían la forma en que ella manejaba la memoria de Vallejo. Para terminar, quisiera reafirmar que Georgette era una mujer luchadora y defensora de lo que por justicia le correspondía a la persona que tanto amó, y respetó a quien le guardó fidelidad eterna. Georgette, la mujer que perseveró el legado de César Vallejo. Nuestro autor Pachas Almeida en el 2009 nos dice que Georgette se comprometió generosamente a dar a conocer el trabajo de su esposo César Vallejo al mundo, ¿no? Y así es que inició ella una empresa con el apoyo de su gran amigo Raúl Porras Parnicio, ¿no? En el año de 1939, donde Vallejo logró clasificar a Vallejo entre los mejores poetas del mundo, ¿no? Se ganó la reputación de ser la obra más humana, ¿no? El mundo refleja la solidaridad con el hombre y con el hombre en sus versos. La buena voluntad de Georgette quedó demostrada, ¿no? En esta publicación póstuma a la obra del poeta César Vallejo, que le valió la fama mundial que ahora tiene nuestro respetado poeta. Lado Blanco en el 2019 nos dice, ¿no?, que Georgette fue objeto de fuertes críticas luego de recibir una serie de acusaciones, ¿no?, de manipulación del contenido por parte de otros poetas, ¿no?, quien fue descrito como alguien que no sabía hacer un trabajo al nivel de César Vallejo. Ella la comparaba mucho. A pesar de las acusaciones, siguió publicando. El primero de los cuales hizo ella, lo que publicó, fue el poema de Hombres, en 1939, tras lo cual decidió hacerse cargo de la gestión integral de los poemas de César Vallejo en Lima.